Permítanme esta tarde entrar en sus casas, en sus corazones, con la humildad del que ha visto demasiado y con la autoridad que no viene de mí, sino de años caminando entre las sombras que otros prefieren. He estado frente a frente con el mal, he escuchado confesiones que helarían la sangre del más valiente, he visto cómo el enemigo trabaja en silencio, con paciencia, con astucia, usando los objetos más inocentes para abrir puertas que nunca debieron abrirse. Y hoy, en estos minutos que compartiremos, voy a revelarles algo que reorganizará completamente su manera de ver, los regalos que reciben, los objetos que entran a sus hogares, las cosas aparentemente inofensivas que cruzan el umbral de su puerta. ¿Alguna vez han sentido que después de recibir ciertos regalos su vida cambió? ¿Se han experimentado pesadillas inexplicables, enfermedades repentinas, conflictos familiares que surgieron de la nada? Quédense conmigo porque lo que voy a compartir no es casualidad que lo escuchen hoy. Esto no llegó a ustedes por accidente. Hay una razón por la que sus ojos están aquí en este momento y esa razón tiene que ver con su protección espiritual y la de los suyos. Voy a pedirles algo antes de continuar y se los pido no como un favor personal, sino como un acto de resistencia espiritual. Suscriban este canal porque aquí hablamos de lo que la mayoría calla, de lo que incomoda, de lo que el mundo prefiere ignorar mientras el enemigo avanza sin oposición. Necesitamos formar una comunidad de almas despiertas, vigilantes, que no se dejen engañar por la apariencia de bondad que el mal usa como disfraz. Y al final de este mensaje, quiero que me dejen en los comentarios una sola cosa. Respondan esta pregunta con sinceridad. ¿Alguna vez han recibido un regalo que les provocó una sensación extraña, un malestar inexplicable? Escriban simplemente sí o no. Y si se sienten movidos por el espíritu, compartan qué tipo de objeto era. Y si conocen a alguien que necesita escuchar esto, compártanlo, porque puede ser que hoy ustedes sean el instrumento de Dios para proteger a esa persona de un peligro que ni siquiera sabe que existe. Ahora bien, entremos en materia. Vivimos en un mundo que ha perdido la sensibilidad espiritual. La gente ya no discierne, ya no percibe las realidades invisibles que operan detrás del velo de lo material. Creen que un objeto es solo un objeto, que una cosa es simplemente una cosa, sin consecuencias, sin historia, sin carga espiritual. Pero yo les digo con toda la autoridad que me dan los años después. Los objetos pueden ser portadores de maldición, pueden ser vehículos de ataduras espirituales, pueden ser puertas abiertas para que entidades malignas establezcan un punto de contacto con sus vidas. Y el enemigo, que es astuto como la serpiente, sabe perfectamente cómo usar nuestra ignorancia, nuestra buena fe, nuestra educación, que nos dice que rechazar un regalo es de mala educación. Así trabaja el mal, hermanos, usando nuestras propias virtudes contra nosotros. La magia negra no es un cuento de hadas ni una superstición de gente ignorante. Es una realidad espiritual tan antigua como la humanidad misma, tan documentada en las escrituras como el mismo demonio. Desde los tiempos de Moisés, enfrentando a los magos del faraón, desde los primeros cristianos quemando sus libros de magia en Éfeso, la Iglesia ha reconocido que existen prácticas ocultas mediante las cuales las personas invocan poderes demoníacos para causar daño, para manipular voluntades, para atar destinos. Y una de las formas más comunes, más insidiosas, más efectivas de la magia negra es precisamente a través de objetos que son regalados, objetos que han sido consagrados al mal, cargados con maldiciones, preparados en rituales oscuros con la intención específica de dañar al receptor. Piensen en esto como un caballo de Troya espiritual. El regalo entra a su casa con su permiso, con su aceptación, incluso con su gratitud. Ustedes lo reciben con una sonrisa, lo colocan en un lugar visible, lo usan, lo tocan, establecen un contacto cotidiano con ese objeto y mientras tanto ese objeto está funcionando como una antena, como un punto de anclaje para fuerzas oscuras que ahora tienen un permiso implícito para operar en su espacio, en su vida, en su familia. No estoy hablando de ciencia ficción, no estoy hablando de películas de terror, estoy hablando de casos reales, de personas reales que he acompañado en procesos de liberación, personas que no entendían por qué su vida se había desmoronado hasta que identificamos el objeto maldito que alguien les había regalado con intención dañina. Permítanme ser muy claro en algo fundamental. No todos los regalos son peligrosos. No se trata de vivir en paranoia, rechazando todo lo que nos ofrecen, desconfiando
de cada gesto de generosidad. Eso sería caer en el extremo opuesto. Y el enemigo también se alegra cuando nos volvemos neuróticos, cuando perdemos la capacidad de recibir amor genuino. Pero sí necesitamos desarrollar discernimiento espiritual, necesitamos aprender a reconocer las señales, necesitamos estar atentos a ciertos patrones que indican que un regalo no es lo que parece. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar en profundidad en este tiempo que compartimos. Así que quédense hasta el final porque hay claves específicas que les voy a dar, criterios concretos para identificar cuándo un regalo es peligroso y qué hacer cuando ya lo han recibido. Hay ciertos objetos que son particularmente susceptibles de ser usados en magia negra. No es arbitrario, no es superstición. Hay razones espirituales y simbólicas por las cuales ciertos tipos de objetos son preferidos por quienes practican las artes oscuras. Las muñecas, por ejemplo, son uno de los vehículos más comunes. Una muñeca es una representación de una persona y en muchas tradiciones de magia negra se usa el principio de simpatía. Lo que se hace a la imagen afecta al original. He visto casos de muñecas regaladas a niños que comenzaron a tener pesadillas terribles, comportamientos extraños, incluso enfermedades que los médicos no podían explicar. Y cuando finalmente se examinaba la muñeca, se descubría que tenía cosas escondidas en su interior: alfileres, cabellos, papeles con nombres escritos en tinta roja, sustancias extrañas. Esa muñeca no era un juguete, era un instrumento de maldición. La ropa es otro vehículo común: un vestido, una camisa, un pañuelo. La ropa tiene contacto directo con nuestro cuerpo, con nuestra piel, y eso establece una conexión muy íntima. En la magia negra, la ropa puede ser impregnada con sustancias preparadas en rituales, puede ser sometida a ceremonias donde se invoca sobre ella la presencia de espíritus malignos, puede llevar bordados o costuras que forman símbolos ocultos. He conocido casos de personas que recibieron una prenda de vestir como regalo y desde el momento en que la usaron comenzaron a experimentar opresión, angustia, pensamientos suicidas. Cuando dejaron de usar esa prenda, los síntomas cesaron. Cuando volvieron a ponérsela, los síntomas regresaron. No era coincidencia, era una atadura espiritual establecida a través de ese objeto. Las joyas son especialmente peligrosas porque las llevamos pegadas al cuerpo y porque muchas veces tienen un valor sentimental que nos hace difícil deshacernos de ellas. Un anillo, un collar, una pulsera, los metales y las piedras tienen propiedades que desde la antigüedad se han asociado con lo espiritual. No estoy hablando de las propiedades naturales que Dios puso en la creación, sino del uso que se hace de ellas en contextos ocultistas. Un anillo puede ser consagrado en un ritual satánico, puede llevar grabados símbolos que son invocaciones demoníacas, puede haber sido usado en ceremonias donde se hicieron pactos con entidades oscuras, y cuando alguien lo regala, está transfiriendo no solo el objeto, sino toda la carga espiritual que lleva adherida. Los espejos, hermanos, los espejos son particularmente peligrosos. Desde tiempos antiguos, los espejos han sido usados en prácticas de adivinación y necromancia. Se creía que los espejos eran portales, ventanas hacia otras dimensiones, lugares donde los espíritus podían manifestarse. Y aunque eso pueda sonar a superstición, la verdad es que los demonios pueden usar cualquier objeto que los humanos hayan designado como punto de contacto. Si generaciones de ocultistas han usado espejos para invocar espíritus, esos objetos quedan marcados por ese uso. Un espejo antiguo, especialmente uno que viene de una casa donde se practicaba el ocultismo, puede traer consigo presencias no deseadas. He realizado exorcismos en casas donde había espejos que provocaban fenómenos inexplicables, sombras que se movían en el reflejo sin que hubiera nada que las proyectara, rostros que aparecían por las imágenes religiosas falsas o profanadas son otro peligro grave. Alguien puede regalarles una imagen que parece de la Virgen María o de algún santo, pero que en realidad ha sido preparada en un contexto de magia negra. Hay personas que toman imágenes sagradas y las someten a rituales de profanación, las consagran a entidades demoníacas que se disfrazan con apariencia de santos, o peor aún, les regalan imágenes de entidades que directamente no son cristianas, que vienen de religiones sincréticas donde se mezcla lo sagrado con lo demoníaco. La santería, el vudú, la umbanda, todas estas prácticas usan imágenes que parecen inofensivas, pero que son puntos de contacto con espíritus malignos. Y cuando ustedes
colocan esa imagen en su casa, le están dando la bienvenida a esa entidad. Ahora quiero que entiendan algo fundamental sobre cómo opera la magia negra a través de objetos. No es que el objeto en sí tenga poder propio. Un pedazo de tela, un trozo de metal, una figura de yeso, en sí mismos no son nada. El poder viene de dos fuentes. Primero, de las entidades demoníacas que han sido invocadas sobre ese objeto, que han establecido una conexión con él a través de rituales específicos. Segundo, de nuestro consentimiento, aunque sea inconsciente, cuando aceptamos el objeto, cuando lo llevamos a nuestra casa, cuando lo usamos, estamos dando un permiso espiritual. Y los demonios son legalistas, operan aprovechando cualquier rendija legal que les abramos, cualquier permiso que les demos, aunque sea sin saberlo. Por eso es tan importante entender el concepto de autoridad espiritual sobre nuestro espacio. Nuestra casa es nuestro territorio, es el espacio donde tenemos autoridad dada por Dios para determinar qué entra y qué no entra, qué se queda y qué se va. Pero esa autoridad la ejercemos o la cedemos con nuestras decisiones. Cada objeto que permitimos entrar es una decisión espiritual, aunque no lo veamos así. Y el enemigo lo sabe, por eso trabaja a través de regalos, porque sabe que nuestra educación, nuestra cortesía, nuestro deseo de no ofender nos hará aceptar cosas que deberíamos rechazar. Permítanme contarles un caso real, uno de los muchos que he atendido a lo largo de los años. Una mujer vino a verme desesperada. Su matrimonio se estaba desmoronando. Su esposo se había vuelto violento, había perdido su trabajo, sus hijos estaban enfermos constantemente. Todo había comenzado aproximadamente 6 meses atrás, pero ella no lograba identificar qué había desencadenado esa cascada de desgracias durante la conversación. Le pregunté si había recibido algún regalo inusual alrededor de esa época. Pensó un momento y recordó que una compañera de trabajo, con quien había tenido algunos roces, le había regalado una hermosa figura decorativa para su sala. La había aceptado por cortesía, aunque la relación entre ambas no era buena. Le pedí que me trajera esa figura. Se ha parecido. Cuando la vi, inmediatamente sentí que había algo mal con ella. La examinamos y descubrimos que en la base oculto había un papel enrollado con el nombre de la mujer escrito en tinta roja, junto con palabras en un idioma que resultó ser de un ritual de santería. Esa figura había sido preparada específicamente para causar daño. La destruimos apropiadamente, oramos sobre la casa y en cuestión de semanas la situación comenzó a normalizarse. El esposo recuperó la paz, encontró trabajo, los niños dejaron de enfermarse. No era coincidencia, era la manifestación clara de una guerra espiritual que se estaba librando a través de un objeto maldito. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar cuando un regalo es peligroso? Hay señales, hay patrones que podemos aprender a reconocer. Primero, presten atención a quién les da el regalo. Si viene de alguien que saben que practica el ocultismo, que va a brujos, que está involucrado en santería o cualquier forma de magia, rechácenlo. No importa cuán ofensivo parezca. Su protección espiritual es más importante que la cortesía social. No tienen que dar explicaciones elaboradas, simplemente digan que no pueden aceptarlo y punto. Si insisten, sean firmes. La insistencia excesiva en que acepten un regalo es en sí misma una señal de alerta. Segundo, presten atención a su intuición espiritual. Cuando reciben un regalo, ¿qué sienten? Todas. Y hay una sensación de malestar, de incomodidad, de rechazo inexplicable, no lo ignora. El Espíritu Santo habla a través de esas intuiciones, de esos conocimientos internos que no vienen de la razón, sino de una percepción espiritual más profunda. Muchas veces he escuchado a personas decir, desde que recibí ese objeto sentí que algo no estaba bien, pero pensé que era mi imaginación. No, hermanos, no era su imaginación. Era el Espíritu Santo advirtiéndoles. Aprendan a escuchar esa voz interior. Tercero, observen qué sucede después de recibir el regalo. Si hay un cambio notable en su vida, en su paz, en su salud, en sus relaciones, y ese cambio coincide con la llegada de ese objeto, investigue. No todo cambio negativo es causado por magia negra, por supuesto, pero cuando hay una correlación clara entre la llegada de un objeto y el inicio de problemas, es prudente considerarlo.
He visto patrones muy claros, personas que dormían bien y de repente comienzan con pesadillas horribles todas las noches después de recibir cierto regalo, matrimonios estables que de repente entran en conflictos inexplicables, negocios que prosperaban y de repente todo se derrumba. Cuando hay un antes y un después tan marcado, hay que prestar atención. Cuarto, examinen físicamente el objeto si tienen sospechas. Miren si tiene símbolos extraños, si tiene compartimentos ocultos, si tiene algo escondido en su interior. Las muñecas pueden tener cosas cosidas dentro. Las almohadas pueden tener objetos enterrados en el relleno. Los cuadros pueden tener papeles pegados en la parte trasera. Las velas pueden tener cosas mezcladas en la cera. No es paranoia, es prudencia. Si encuentran algo sospechoso, no lo toquen con las manos desnudas, no lo huelan, no lo prueben. Algunas sustancias usadas en magia negra pueden ser tóxicas o estar impregnadas de cosas que es mejor no contactar. Quinto, y esto es crucial, presten atención a los sueños. Después de recibir un regalo, si comienzan a tener sueños donde aparece la persona que se los dio, donde hay serpientes, donde hay figuras oscuras, donde sienten que los atacan o los persiguen, eso puede ser una manifestación de que hay una conexión espiritual negativa establecida a través de ese objeto. Los sueños son el lenguaje del mundo espiritual y muchas veces lo que no percibimos en vigilia se nos revela en sueños. Ahora, hay ciertos tipos de regalos que deberían encender todas las alarmas. Cualquier cosa que venga de una tienda de artículos esotéricos u ocultistas, obviamente, debe ser rechazada, pero también objetos que han sido bendecidos o consagrados en religiones no cristianas. Un amuleto de protección de otra tradición religiosa no es inofensivo. Es un punto de contacto con espíritus que no son el Espíritu Santo. Una estatuilla de Buda, un elefante de Ganés, un atrapasueños, una mano de Fátima, todos estos objetos vienen cargados con significados espirituales de tradiciones que no son compatibles con la fe cristiana. Y no estoy siendo intolerante, estoy siendo claro sobre la realidad espiritual. No podemos servir a dos señores, no podemos tener en nuestra casa objetos consagrados a otras deidades y pretender que no tiene consecuencias espirituales. Las cartas del tarot regaladas, los libros de magia, los tableros de Ouija, cualquier cosa relacionada con la adivinación o la invocación de espíritus, todo eso es abominación ante Dios. La Biblia es clarísima en Deuteronomio: no se ha hallado en ti quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. No es sugerencia, es mandato. Y si es abominación practicarlo, también lo es tener esos objetos en nuestra casa. Hay también regalos que parecen completamente inocentes, pero que han sido preparados con intención dañina. Comida, por ejemplo. Sí, hermanos, la comida puede ser vehículo de maleficios. En muchas tradiciones de magia negra se preparan alimentos donde se mezclan sustancias que han sido sometidas a rituales, donde se pronuncian maldiciones sobre la comida mientras se prepara. Y cuando la persona come, está ingiriendo no solo el alimento físico, sino la carga espiritual que lleva. Por eso hay una sabiduría antigua que dice que no se debe comer en casa de cualquiera, especialmente si hay enemistad o si sabemos que esa persona está involucrada en prácticas oscuras. Los perfumes y aceites son otro vehículo común. Un frasco de perfume puede parecer un regalo elegante y generoso, pero puede estar preparado con ingredientes que han sido consagrados en rituales de magia negra. Hay perfumes específicos que se usan en santería y otras prácticas similares, perfumes que llevan nombres de entidades espirituales que se supone atraen amor, dinero, suerte, pero lo que realmente atraen son espíritus malignos que luego cobran un precio muy alto por los supuestos favores que otorgan. Las plantas también pueden ser problemáticas. Estas plantas tienen significados en el ocultismo, se usan en rituales, se les atribuyen propiedades mágicas. Una planta regalada puede haber sido sometida a ceremonias, puede tener cosas enterradas en su maceta, puede ser un punto de contacto espiritual. He sabido de casos donde se regalaban plantas
que sistemáticamente morían en cuestión de días, y con cada planta que moría, la salud de la persona que la recibía se deterioraba, era una transferencia de muerte, una maldición operando a través de un regalo aparentemente inocente. Permítanme hacer una pausa aquí para recordarles algo importante. Si están encontrando valor en este mensaje, si están aprendiendo cosas que necesitaban saber, ayúdenme a que llegue a más personas. Compartan este video porque hay miles de personas sufriendo ataques espirituales sin entender qué les está pasando, sin saber que la fuente de sus problemas puede ser un objeto que tienen en su casa, pueden ser el instrumento de Dios para que esa información llegue a quien la necesita. Y quédense hasta el final porque todavía falta lo más importante. ¿Qué hacer cuando ya tienen el objeto? Cómo deshacerse de él apropiadamente, cómo limpiar su casa espiritualmente, cómo protegerse para que no vuelva a suceder. Ahora bien, hablemos de las intenciones detrás de estos regalos malditos. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Qué mueve a una persona a ir donde un brujo, pagar dinero, hacer preparar un objeto con maleficios y luego regalarlo a alguien? La respuesta es simple y terrible. Envidia, odio, deseo de venganza, celos. Los mismos pecados que han movido a la humanidad desde Caín y Abel. La diferencia es que ahora tienen acceso a herramientas espirituales oscuras para ejecutar su maldad. Alguien envidia su matrimonio y quiere destruirlo. Alguien odia su éxito y quiere arruinarlo. Alguien compite con ustedes y quiere eliminarlos del camino. Y en lugar de enfrentarlos directamente, recurren a métodos ocultos, cobardes, que operan en las sombras. Pero también hay casos donde la persona que regala el objeto no es consciente de lo que está haciendo. Puede haber comprado algo en un mercado, en una tienda, sin saber que ese objeto estaba cargado espiritualmente. Puede haberlo heredado de alguien que practicaba el ocultismo. Puede ser un objeto antiguo que tiene una historia oscura que el vendedor no conocía o no reveló. Por eso es importante no solo tener cuidado con lo que recibimos, sino también con lo que regalamos. Si van a dar algo usado, especialmente algo antiguo, asegúrense de bendecirlo primero, de limpiarlo espiritualmente, de orar sobre él. Hay también una dimensión generacional en esto. Objetos que han estado en una familia por generaciones, que vienen de ancestros que practicaban el ocultismo, pueden llevar maldiciones generacionales adheridas a ellos. Una joya de la bisabuela que era bruja. Un libro de la biblioteca del abuelo que era masón de alto grado. Un cuadro que ha estado en la familia desde tiempos en que se practicaban cosas oscuras. Estos objetos son portadores de historias espirituales y esas historias no siempre son benditas. Pueden ser cadenas que atan a las generaciones sucesivas a los mismos pecados, a las mismas opresiones, a las mismas maldiciones que afectaron a los antepasados. La virtud de la prudencia que pasan de generación en generación hasta la tercera y cuarta generación. Y aunque Cristo nos ha liberado de toda maldición en la cruz, esa liberación necesita ser apropiada, necesita ser aplicada específicamente a las áreas donde el enemigo ha establecido fortalezas. Y una de esas fortalezas puede ser precisamente un objeto maldito que ha pasado de padres a hijos, como si fuera una herencia valiosa, cuando en realidad es una cadena espiritual. He visto familias enteras liberadas cuando identificaron y destruyeron el objeto que era el punto de anclaje de una maldición generacional, familias donde todos los hombres morían jóvenes, donde todos los matrimonios terminaban en divorcio, donde había enfermedades recurrentes, adicciones, fracasos económicos sistemáticos. Y cuando rastreaban la historia encontraban un objeto, una reliquia familiar que venía de un ancestro involucrado en el ocultismo. Al destruir ese objeto y romper la maldición en el nombre de Jesús, la familia comenzaba a experimentar libertad, bendición, restauración. Ahora quiero hablarles de algo que puede sonar controversial, pero que es absolutamente cierto. No todos los que regalan objetos malditos son brujos profesionales o personas obviamente malvadas. A veces son personas que van a la iglesia que parecen cristianas, pero que tienen una doble vida. Practican la brujería en secreto, consultan brujos, hacen trabajos de magia negra y nadie lo sabe porque mantienen una fachada de respetabilidad. Jesús advirtió sobre los lobos con piel de oveja, y eso incluye a personas que están en la iglesia, pero que no han renunciado realmente al ocultismo, que mantienen un pie en cada mundo, que creen que pueden servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Esto es
especialmente común en culturas donde el sincretismo religioso es normal, donde se mezcla el cristianismo con prácticas afroamericanas, con espiritismo, con chamanismo, personas que van a misa el domingo pero que el lunes van donde la santera, que rezan el rosario pero que también tienen sus amuletos y sus trabajos hechos. Y estas personas, con toda su confusión espiritual, pueden regalar objetos que llevan esa mezcla, esa contaminación espiritual, y son particularmente peligrosos porque uno no se cuida de ellos, porque parecen hermanos en la fe. Por eso el discernimiento espiritual no es un lujo, es una necesidad. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé ojos para ver más allá de las apariencias, oídos para escuchar lo que no se dice, sensibilidad para percibir las realidades espirituales que operan detrás de lo. Y eso solo viene con una vida de oración profunda, con una relación íntima con Dios, con un estudio serio de la palabra, con una vida sacramental activa. No podemos discernir espiritualmente si estamos espiritualmente adormecidos, si nuestra vida de fe es tibia, si solo somos cristianos de nombre pero no de práctica. Déjenme ser muy claro sobre algo, que la protección más poderosa contra la magia negra no es un amuleto, no es una oración mágica, no es un ritual complicado, es una vida en gracia de Dios, es estar cubiertos por la sangre de Cristo, es tener el Espíritu Santo habitando en nosotros. Cuando estamos en estado de gracia, cuando vivimos en santidad, cuando nuestra vida está consagrada a Dios, el enemigo tiene muy poco espacio para operar. Puede molestar, puede atacar desde afuera, pero no puede establecer fortalezas en nuestro interior. De las purezas en nuestro interior, de las purezas. El problema es que la mayoría de los cristianos viven en un estado de vulnerabilidad espiritual porque su vida de fe es superficial, porque están en pecado, porque han abierto puertas al enemigo a través de sus propias decisiones. Aquí viene algo que necesito decir, aunque duela. Si ustedes mismos han consultado brujos, si han ido donde santeros, si han participado en sesiones espiritistas, si han usado la Ouija, si han practicado yoga con componentes espirituales orientales, si han experimentado con drogas psicodélicas buscando experiencias espirituales, si han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, especialmente con múltiples parejas, ustedes mismos han abierto puertas y esas puertas no se cierran solas. Necesitan arrepentimiento genuino, necesitan confesión sacramental, necesitan renuncia explícita a esos pecados y a las entidades que invitaron a través de ellos, necesitan liberación. No pueden pretender estar protegidos contra la magia negra de otros si ustedes mismos están involucrados en prácticas que dan acceso al enemigo. Sería como preocuparse por la puerta de entrada mientras dejan todas las ventanas abiertas. La coherencia espiritual es fundamental. No pueden tener imágenes sagradas en su casa y al mismo tiempo tener objetos de santería. No pueden comulgar el domingo y el viernes ir donde el brujo. No pueden orar el rosario y también usar cartas del tarot. Tienen que elegir y tienen que elegir claramente, radicalmente, sin medias tintas. Ahora hablemos específicamente de cómo opera la transferencia de maldición a través de un objeto. En el mundo espiritual hay leyes, hay principios que operan con tanta certeza como las leyes físicas en el mundo material. Una de esas leyes es la ley del contacto. Lo que ha estado en contacto permanece conectado espiritualmente. Por eso en muchas formas de magia se usan objetos personales de la víctima, cabellos, uñas, fotografías, ropa, porque esos objetos estuvieron en contacto con la persona y mantienen una conexión espiritual con ella. Cuando un brujo prepara un objeto para hacer daño, lo que hace es establecer una conexión entre ese objeto, la víctima, y las entidades demoníacas que invoca. El objeto se convierte en un puente, en un canal, y cuando la víctima acepta el objeto, cuando lo lleva a su espacio, cuando lo usa, está activando ese canal, está permitiendo que la conexión se complete. Es como un circuito eléctrico que se cierra y entonces la corriente puede fluir, pero en este caso lo que fluye no es electricidad, sino influencia demoníaca. Los demonios necesitan puntos de anclaje en el mundo material para poder operar con mayor eficacia. Son espíritus, no tienen cuerpo, entonces usan objetos, usan lugares, usan personas, incluso como puntos desde los cuales
pueden ejercer influencia. Un objeto maldito en su casa es como una embajada del infierno en su territorio. Es un lugar donde el enemigo tiene un derecho legal de estar, porque ustedes le dieron permiso al aceptar el objeto. Y aquí viene algo importante. No necesariamente el objeto tiene que ser usado o mostrado para que funcione. Puede estar guardado en un cajón, puede estar en el sótano, puede estar olvidado en el ático, y aún así está operando, porque su presencia en el espacio es suficiente. Es como una antena transmitiendo una señal constantemente. Por eso es tan importante no solo dejar de usar el objeto, sino sacarlo completamente de la casa, destruirlo apropiadamente. He sabido de casos donde personas guardaron el objeto sospechoso en una caja, pensando que así neutralizaban su efecto. Pero los problemas continuaban. Solo cuando sacaron el objeto de la casa y lo destruyeron, las cosas cambiaron. Porque mientras el objeto esté en su espacio, mientras esté bajo su techo, está ejerciendo influencia. Es como tener una bomba en su casa. No importa que esté en una caja, sigue siendo peligrosa. Ahora bien, ¿qué síntomas pueden indicar que hay un objeto maldito en su casa? Hay patrones que se repiten. Pesadillas recurrentes, especialmente pesadillas donde aparecen figuras oscuras, donde los atacan, donde hay serpientes o animales amenazantes, sensación de presencia en la casa, especialmente de noche, sensación de ser observados, de que hay algo o alguien que no pueden ver, pero que pueden sentir, ruidos inexplicables, golpes, pasos, objetos que se mueven solos, puertas que se abren o cierran sin causa aparente, conflictos familiares que surgen sin razón aparente, especialmente conflictos violentos desproporcionados donde las personas dicen o hacen cosas que normalmente no harían. Es como si hubiera una influencia externa agitando los ánimos, provocando peleas, sembrando discordia, problemas de salud que los médicos no pueden explicar o que no responden a tratamiento, especialmente dolores de cabeza persistentes, problemas de sueño, fatiga extrema sin causa médica, problemas reproductivos en las mujeres, problemas económicos repentinos y persistentes. El dinero entra y se va sin que puedan entender cómo gastos inesperados que surgen constantemente, negocios que fracasan sin explicación lógica, pérdida de empleos de manera inexplicable. Es como si hubiera un agujero por donde se escapa la prosperidad, una maldición sobre las finanzas. Adicciones que surgen o se intensifican. Alguien que no tenía problema con el alcohol de repente no puede dejar de beber. Alguien que no usaba drogas comienza a experimentar adicción al juego, a la pornografía, a cualquier cosa que destruya, porque los demonios que operan a través de objetos malditos tienen agendas específicas: destruir, matar, robar, como dice la Escritura, pensamientos suicidas o autodestructivos que antes no estaban presentes. Depresión profunda que no tiene causa aparente, desesperanza, sensación de que no hay salida, de que todo está perdido. Estos son ataques directos del enemigo que busca llevar a la persona a la destrucción final. Ahora, si están experimentando algunos de estos síntomas y sospechan que puede haber un objeto maldito en su casa, primero, oren. Pidan al Espíritu Santo que les revele si hay algo en su casa que no debería estar ahí. Dios responde estas oraciones porque quiere que vivamos en libertad, quiere que nuestros hogares sean santuarios de paz, no campos de batalla espiritual. A veces la respuesta viene como un pensamiento repentino, un recuerdo de un objeto específico. A veces vienen sueños, a veces es simplemente una certeza interior. Segundo, hagan un inventario espiritual de su casa. Caminen por cada habitación con ojos nuevos, preguntándose: ¿de dónde vino este objeto? ¿Quién me lo dio? ¿Qué siento cuando lo veo o lo toco? Presten especial atención a objetos que les provocan malestar, que prefieren no ver o tocar, que hay algo en ellos que los incomoda aunque no sepan explicar por qué. Esa incomodidad puede ser el Espíritu Santo alertándolos. Examinen especialmente los objetos que entraron a su casa alrededor del tiempo en que comenzaron los problemas. Si pueden establecer una correlación temporal clara, eso es una pista importante. Revisen también objetos heredados, especialmente de familiares que saben que estaban involucrados en el ocultismo o que tenían vidas espiritualmente problemáticas. Cuando identifiquen un objeto sospechoso, no lo toquen con las manos desnudas si pueden evitarlo. Usen guantes o envuélvanlo en una tela. No lo regalen a nadie, no lo vendan, no lo donen.
eso solo transferiría el problema a otra persona. Algunos objetos pueden ser quemados, otros necesitan ser destruidos de otras maneras dependiendo del material. Lo importante es que sean destruidos completamente, no solo desechados. Si es posible, inviten a un sacerdote a bendecir su casa después de haber removido el objeto. La bendición de la casa no es un ritual mágico, es una oración oficial de la Iglesia donde se pide la protección de Dios sobre ese espacio, donde se expulsa cualquier presencia maligna, donde se consagra ese lugar a Dios. Es poderosa, es efectiva y debería ser práctica regular en todo hogar cristiano, no solo cuando hay problemas. Rocíen agua bendita en toda la casa, especialmente en las esquinas, en las entradas, en los lugares donde sentía mayor opresión. El agua bendita es un sacramental, tiene poder por la bendición de la Iglesia y por la fe con la que se usa. No es superstición, es un medio de gracia que la Iglesia nos da para nuestra protección y santificación. Oren en cada habitación, especialmente el Salmo 91, que es un salmo de protección poderoso. Declaren que su casa pertenece a Cristo, que ninguna fuerza del mal tiene derecho de estar ahí, que su hogar es territorio consagrado a Dios. Hagan esto con autoridad, porque como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, tienen autoridad espiritual sobre su espacio. Coloquen imágenes sagradas, genuinas, en su casa. Allí, en verdades que despertaremos el tiempo, que beses un crucifijo, especialmente en la entrada, y en cada habitación imágenes de la Virgen María, de San Miguel Arcángel, que es el guerrero celestial contra las fuerzas del mal, de su santo patrono. Estas imágenes no son amuletos mágicos, son recordatorios de nuestra fe, son declaraciones de a quién servimos. Y sí tienen un efecto espiritual porque los demonios odian lo sagrado, odian ser confrontados con la realidad de su derrota en la cruz. Mantengan una vida sacramental activa, confiesen regularmente, comulguen frecuentemente. Los sacramentos son canales de gracia, son encuentros reales con Cristo y esa gracia nos fortalece, nos protege, nos santifica. No pueden pretender estar espiritualmente protegidos si están en pecado mortal, si hace años que no se confiesan, si solo van a misa en Navidad. La protección espiritual requiere una vida espiritual seria. Ayunen. El ayuno tiene un poder espiritual que muchos cristianos han olvidado. Jesús mismo dijo que hay ciertos tipos de demonios que solo salen con oración y ayuno. El ayuno no es una dieta, es una disciplina espiritual donde negamos al cuerpo para fortalecer el espíritu, donde demostramos que Dios es más importante que la comida, donde nos unimos al sacrificio de Cristo y esa práctica tiene efectos espirituales reales, debilita las fortalezas del enemigo, aumenta nuestra sensibilidad espiritual, atrae la gracia de Dios. Lean la palabra de Dios en voz alta. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Cuando proclamamos la Escritura, estamos liberando poder espiritual. Estamos declarando verdades que el enemigo no puede resistir. Lean especialmente pasajes que hablan de la victoria de Cristo, de nuestra identidad en Él, de las promesas de protección. El Salmo 27, el Salmo 91, Efesios 6 sobre la armadura espiritual, Filipenses 2 sobre el nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla. Ahora quiero advertirles sobre algunos errores comunes que las personas cometen cuando están tratando con objetos malditos. Primero, no intenten limpiar o purificar el objeto para quedárselo. He escuchado a personas decir, pero es que es muy bonito, es muy valioso, no puedo simplemente bendecirlo y ya. No, hermanos. Si un objeto fue específicamente preparado para el mal, si fue consagrado a entidades demoníacas en rituales, la única respuesta apropiada es su destrucción total. No se trata del valor material, se trata de su vida espiritual, de su paz, de su familia. Ningún objeto vale ese precio. Segundo, no se lo den a otra persona pensando que así se liberan del problema. Eso es simplemente transferir la maldición a otro y ustedes serían responsables del daño que esa persona sufra. Además, espiritualmente siguen conectados porque fueron ustedes quienes pasaron el objeto. La única manera correcta de deshacerse de un objeto maldito es destruirlo completamente. Tercero, no usen métodos
de otras tradiciones espirituales para limpiarse o proteger. He visto personas que, después de identificar que fueron víctimas de magia negra, van donde otro brujo para que los limpie. Eso es como intentar apagar el fuego con gasolina. Están invitando más demonios para que saquen a los que ya están. Puede haber un alivio temporal porque los demonios se pelean entre sí por territorio, pero a largo plazo la situación será peor porque ahora hay más entidades involucradas. La única fuente legítima de liberación espiritual para un cristiano es Cristo a través de su iglesia, a través de los sacramentos, a través de la oración en su nombre. Cuarto, no dramaticen ni bien. Sí. La magia negra es real, los objetos malditos son reales, los demonios son reales, pero también es real que Cristo ya venció, que su poder es infinitamente mayor que cualquier poder del enemigo, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará si estamos bajo su protección. El miedo es precisamente lo que el enemigo quiere provocar, porque el miedo nos paraliza, nos debilita, nos hace vulnerables. En cambio, necesitamos caminar en fe, en autoridad, en la confianza de que somos hijos del Dios Altísimo y que nada puede separarnos de su amor. Permítanme compartirles otro caso real que ilustra el poder de la fe frente a la magia negra. Un hombre vino a verme porque su negocio estaba al borde de la quiebra. Había sido próspero durante años, pero en los últimos meses todo se había derrumbado. Clientes que se iban sin razón, proveedores que cancelaban contratos, problemas legales inexplicables, accidentes en el local. Durante nuestra conversación mencionó que un competidor le había enviado un regalo meses atrás, una figura decorativa para su oficina. La había aceptado aunque sabía que ese hombre no lo apreciaba. De hecho, eran rivales en el mercado. Le pedí que me la trajera. Era una figura que a simple vista parecía inofensiva, pero cuando la examiné de cerca vi que tenía símbolos grabados en la base que reconocí como símbolos usados en magia negra para arruinar negocios. Expliqué lo que era, oramos juntos, destruimos la figura, hicimos una limpieza espiritual de su negocio, lo bendijimos y le di instrucciones de mantener una vida sacramental activa y de colocar imágenes sagradas en su oficina. En 3 meses, su negocio no solo se recuperó, sino que prosperó más que antes. La maldición había sido rota, la puerta había sido cerrada y la bendición de Dios pudo fluir nuevamente. Esto me lleva a un punto importante. La magia negra puede afectar cualquier área de nuestra vida. Salud, relaciones, finanzas, trabajo, fertilidad, paz mental. Todo puede ser blanco de ataques espirituales a través de objetos malditos. Por eso necesitamos ser vigilantes, necesitamos ser sabios, necesitamos ejercer discernimiento en todo lo que permitimos entrar a nuestro espacio. Y aquí quiero hablar específicamente sobre los regalos que vienen de exparejas, especialmente cuando la separación fue conflictiva. He visto muchos casos donde una expareja despechada, movida por celos o deseo de venganza, recurre a la magia negra para dañar a la persona que la dejó o para intentar forzar un regreso. Los amarres, los trabajos de amor, como se les llama en el mundo del ocultismo, son extremadamente comunes y muchas veces se ejecutan a través de regalos, perfumes, ropa interior, joyas, fotografías intervenidas. Estos trabajos buscan atar la voluntad de la persona, manipular sus emociones, forzar sentimientos que no son genuinos. Y aunque puedan parecer inofensivos, aunque la persona que los hace piense que solo está buscando amor, en realidad está cometiendo una violación espiritual gravísima. Está usando fuerzas demoníacas para violar el libre albedrío de otra persona, para esclavizar su voluntad. Y eso tiene consecuencias terribles, tanto para la víctima como para quien lo hace. He visto a personas atadas espiritualmente a exparejas tóxicas, incapaces de seguir adelante con sus vidas, regresando una y otra vez a relaciones destructivas sin poder explicar por qué. Y cuando se investiga, se descubre que hay un trabajo de amarre activo, muchas veces ejecutado a través de un objeto que la expareja les dio y que ellos conservan por nostalgia o porque no ven el peligro. Cuando ese objeto es identificado y destruido, cuando se rompe el amarre en oración, la persona experimenta una liberación inmediata. Es como si se rompieran cadenas invisibles y de repente pueden pensar con claridad, pueden sentir genuinamente, pueden tomar decisiones libres. Por eso mi consejo es, cuando terminen una relación, especialmente si fue conflictiva,
desháganse de todo lo que esa persona les dio. No lo guarden por sentimentalismo, no lo conserven por su valor material. Líbrense completamente de cualquier objeto que venga de esa relación. Y si la separación fue particularmente amarga, si hubo amenazas, si saben que la otra persona está involucrada en el ocultismo, busquen activamente ayuda espiritual, hagan una limpieza, asegúrense de que no hay ataduras. Ahora quiero hablarles sobre un tema que muchos ignoran: los objetos que compramos nosotros mismos. Sin que nadie nos los regale, también pueden ser problemáticos. Si compran algo en un mercado de antigüedades, en una venta de garaje, en una tienda de segunda mano, ese objeto tiene una historia. Perteneció a alguien antes, estuvo en algún lugar antes y puede llevar consigo cargas espirituales de esa historia previa. He sabido de personas que compraron muebles antiguos y comenzaron a experimentar fenómenos extraños en sus casas, o que compraron cuadros en mercados de pulgas y empezaron a tener pesadillas, o que adquirieron joyas de segunda mano y su salud se deterioró. No todo objeto usado es problemático, por supuesto, pero sí necesitamos ser cuidadosos, especialmente con antigüedades, especialmente con objetos que vienen de culturas o épocas donde el ocultismo era prevalente. Mi recomendación es, si van a comprar algo usado, especialmente algo antiguo, véndanlo antes de traerlo a su casa. Oren sobre él, rocíenlo con agua bendita, pidan a Dios que si hay alguna carga espiritual negativa sea rota, y si después de traerlo a casa experimentan problemas, no duden en deshacerse de él. Ningún objeto vale más que su paz espiritual. Los objetos de culturas no cristianas también requieren discernimiento especial. Máscaras africanas, estatuillas de deidades orientales, instrumentos usados en rituales chamánicos. No estoy diciendo que todo arte de otras culturas sea demoníaco, pero sí estoy diciendo que objetos que fueron usados en contextos religiosos no cristianos, que fueron consagrados a otras deidades, que fueron parte de rituales, esos objetos tienen una dimensión espiritual que no podemos ignorar. He visto casas decoradas con arte étnico, con máscaras tribales, con estatuas de Buda o de dioses hindúes, y las personas no entienden por qué hay opresión espiritual en su hogar, no ven la conexión entre los objetos que tienen como decoración y los problemas espirituales que experimentan. Pero la conexión existe. Esos objetos no son neutrales, representan realidades espirituales y esas realidades no son compatibles con el cristianismo. Ahora, sé que algunos dirán: padre, pero eso es solo arte, solo decoración, no significa nada para mí. Pero hermanos, no se trata de lo que significa para ustedes, se trata de lo que representa en el mundo espiritual. Una estatua de Buda no es solo una estatua, representa una tradición religiosa específica con sus propias entidades espirituales. Es valer. Una máscara tribal no es solo un objeto decorativo, fue usada en rituales donde se invocaban espíritus, y esas realidades no desaparecen porque ustedes elijan ignorarlas. La solución no es complicada. Si tienen objetos de este tipo en su casa, desháganse de ellos. Reemplácenlos con arte cristiano, con imágenes que glorifiquen a Dios, con símbolos de nuestra fe. Tu casa debería ser un espacio donde cualquiera que entre pueda ver claramente a quién ustedes sirven, qué fe profesan, qué valores sostienen. No debería haber ambigüedad espiritual en un hogar cristiano. Permítanme hablar ahora sobre los regalos que vienen de personas que practican la nueva era. La nueva era es una mezcla confusa de espiritualidad oriental, ocultismo occidental, psicología pop y algunas ideas cristianas distorsionadas. Y aunque se presenta como algo positivo, como búsqueda de luz y amor y paz, en realidad está llena de prácticas que abren puertas a lo demoníaco. Cristales que supuestamente tienen energías, péndulos para adivinación, cartas de ángeles, libros sobre chakras y kundalini, música con frecuencias especiales. Todo esto es parte del paquete de la nueva, y las personas involucradas en esto muchas veces son muy generosas. Les encanta compartir sus descubrimientos, regalar cristales a sus amigos, prestar libros, invitar a sesiones de meditación, y todo parece tan positivo, tan lleno de buenas intenciones. Pero hermanos, las buenas intenciones no cambian la realidad espiritual de lo que están haciendo. Están involucrados en prácticas que la Iglesia ha condenado claramente como incompatibles con la fe cristiana. Y cuando aceptan esos regalos, cuando participan en esas prácticas, están abriendo puertas. He tenido que ayudar a muchas personas que se metieron en la nueva era pensando que era
algo inocente, algo que los ayudaría a crecer espiritualmente, y terminaron con problemas serios. Ataques de pánico, depresión profunda, experiencias de opresión demoníaca, incluso posesión en algunos casos extremos. Porque detrás de toda esa terminología bonita de energías y vibraciones y luz, lo que realmente están haciendo es invocar espíritus. Y esos espíritus no son ángeles de luz, sino demonios disfrazados. Entonces, si tienen amigos o familiares involucrados en la nueva era, sean amables pero firmes. Rechacen sus regalos de cristales y cartas y libros. Explíquenles, si es posible, por qué no pueden aceptarlos, y oren por ellos, porque están en un camino peligroso, aunque no lo vean. Ahora quiero abordar algo que va a sonar muy fuerte, pero que necesito decir. Hay objetos que parecen cristianos, pero que en realidad son peligrosos. Imágenes de Jesús o de la Virgen que vienen de tiendas esotéricas, que han sido preparadas en contextos de sincretismo religioso, Biblias que han sido intervenidas con páginas arrancadas o agregadas, con símbolos dibujados, rosarios que no son realmente rosarios, sino imitaciones usadas en prácticas de santería. Estampitas que parecen de santos, pero que en realidad representan entidades de religiones afroamericanas disfrazadas con nombres cristianos. El sincretismo religioso es un problema enorme en América Latina. La santería, el candomblé, la umbanda, todas estas religiones mezclan elementos católicos con prácticas africanas y espiritismo, y usan imágenes que parecen cristianas, pero que en realidad representan orishas, entidades que no son santos sino espíritus, que en el mejor de los casos son demonios disfrazados, Santa Bárbara, que en realidad es Changó, San Lázaro, que en realidad es Babaluayé, la Virgen de la Caridad del Cobre, que en realidad es Ochún. Y cuando alguien involucrado en estas prácticas les regala una imagen, puede parecer un regalo piadoso, pero en realidad está regalando un punto de contacto con entidades demoníacas. ¿Cómo distinguir? Primero, por la fuente, viendo que El regalo viene de alguien que saben que practica santería o religiones similares, rechácenlo sin importar cuán piadoso parezca. Segundo, por los detalles. Las imágenes usadas en sincretismo muchas veces tienen colores específicos, elementos específicos que las identifican. Si una imagen de la Virgen tiene elementos que no son tradicionales en la iconografía católica, sospechen. Tercero, por su intuición espiritual. Si algo se siente mal, aunque no puedan explicar por qué, confíen en esa sensación. Y si tienen dudas sobre una imagen religiosa que ya tienen en su casa, llévenla a un sacerdote que conozca estos temas. No todos los sacerdotes están familiarizados con el sincretismo religioso, pero los que trabajamos en liberación sí sabemos reconocer estas cosas. Podemos examinar la imagen, bendecirla, si es apropiada, o aconsejarles que se deshagan de ella si no lo es. Ahora quiero que entiendan algo fundamental sobre la naturaleza de la guerra espiritual en la que estamos. El enemigo no juega limpio, no tiene honor, no tiene escrúpulos. Vemos a ver documentarios precedentes en priores como indiferentes, porque el 6 es diferentes, entonces el tío de la trata de comunicarlas acerca a abandonar en su país, se a abandonar y en consejos como un cañone. Si tus superiores mentes, en seyes el diferentes, entonces el diferentes meyes usará cualquier medio, cualquier disfraz, cualquier engaño para establecer un punto de entrada en nuestras vidas. Y una de sus estrategias favoritas es usar nuestra propia bondad contra nosotros. Sabe que somos educados, que no queremos ofender, que valoramos la generosidad. Entonces usa regalos como arma, porque sabe que la mayoría de las personas aceptarán un regalo aunque algo en su interior les diga que no deberían. Por eso necesitamos ser sabios como serpientes e inocentes como palomas, como nos mandó Jesús. Necesitamos desarrollar la capacidad de decir no, de poner límites, de proteger nuestro espacio espiritual, aunque eso signifique ser considerados groseros o desagradecidos por otros. Nuestra protección espiritual y la de nuestra familia es más importante que la opinión que otros tengan de nosotros, y necesitamos enseñar esto a nuestros hijos. Vivimos en un mundo donde el ocultismo se ha normalizado, donde las prácticas de magia se presentan como entretenimiento inofensivo, donde los símbolos satánicos están por todas partes, en la música, en las películas, en la ropa. Nuestros hijos están expuestos constantemente a influencias espirituales negativas y necesitan ser equipados
para reconocerlas y rechazarlas. Enséñenles a sus hijos a no aceptar regalos de personas que no conocen bien. Enséñenles a desconfiar de objetos que tienen símbolos extraños. Enséñenles a decirles a ustedes cuando algo les hace sentir incómodos o asustados. Y sobre todo, enséñenles a orar, a invocar el nombre de Jesús, a usar el poder que tienen como hijos de Dios, porque la próxima generación enfrentará batallas espirituales aún más intensas que las nuestras y necesitan estar preparados. Déjenme compartirles un último caso antes de pasar a las conclusiones prácticas. Una familia completa vino a verme porque su hija adolescente había cambiado radicalmente. De ser una chica dulce y equilibrada se había vuelto rebelde, violenta, con comportamientos autodestructivos. Había intentado suicidarse 2 veces. Los padres estaban desesperados. Habían probado terapia, medicación, nada funcionaba. Durante nuestra conversación, la chica mencionó que todo había comenzado después de que una amiga le regalara un collar. Lo había usado constantemente durante meses. Le pedí que me lo mostrara. Era un collar con un dije que parecía inocente, pero cuando lo examiné de cerca reconocí símbolos satánicos sutilmente incorporados en el diseño. Esa amiga, resultó, estaba involucrada en grupos que practicaban magia negra, aunque la chica no lo sabía. El collar había sido específicamente preparado para atar y destruir. Lo destruimos, hicimos oraciones de liberación y en las semanas siguientes la chica comenzó a recuperarse. Fue un proceso, no fue instantáneo, pero la diferencia fue clara. Hoy, años después, es una joven sana, feliz, sirviendo a Dios, pero su vida casi fue destruida por un regalo que parecía un simple gesto de amistad. Ahora quiero darles pautas muy prácticas y específicas para protegerse. Primero, establezcan como regla familiar que no se acepta ningún regalo sin antes orar. Puede ser una oración simple. Tienes, Señor, si este objeto no es de ti, revélanos y danos sabiduría para rechazarlo. Si es bendición, que sea bendición. Pero si es maldición, rómpela en el nombre de Jesús. Hagan esto especialmente con regalos que vienen de personas que no conocen bien o de personas que saben que están involucradas en prácticas cuestionables. Segundo, bendigan todo lo que entra a su casa. Tengan agua bendita disponible y rocíen con ella los objetos nuevos, especialmente si son usados o antiguos. La bendición no es un ritual mágico, es una oración que pide la protección de Dios sobre ese objeto y que rompe cualquier carga negativa que pueda tener. Tercero, hagan una limpieza espiritual regular de su casa. Al menos una vez al año caminen por toda su casa con ojos nuevos, preguntándose si hay algo que no debería estar ahí. Revisen el ático, el sótano, los cajones olvidados, los armarios llenos de cosas que no usan. Muchas veces hay objetos problemáticos escondidos en lugares que raramente revisamos y están ahí operando sin que nos demos cuenta. Cuarto, establezcan su casa como territorio consagrado a Dios. Hagan una ceremonia familiar donde declaren que su hogar pertenece a Cristo, que es un espacio dedicado a su gloria, que ninguna fuerza del mal tiene. Coloquen un crucifijo en la entrada de manera que sea lo primero que se ve al entrar. Eso es una declaración espiritual poderosa. Quinto, mantengan una atmósfera espiritual saludable en su casa. Que haya oración regular, lectura de la palabra, música de alabanza, que las conversaciones sean edificantes, que haya paz y amor. Una casa llena de la presencia de Dios es una casa donde el enemigo no puede establecerse cómodamente. En cambio, una casa llena de conflictos, de pornografía, de entretenimiento violento, ocultista, de chismes y críticas, es una casa que está abriendo puertas al enemigo. Sexto, sean ejemplares en su vida sacramental. Confiesen regularmente, comulguen con frecuencia. Los sacramentos no son opcionales para quien quiere vivir en victoria espiritual. Son los medios de gracia que Dios nos ha dado. Son encuentros reales con Cristo, son fuentes de fortaleza y protección. No pueden pretender estar protegidos contra el mal si descuidan los medios de gracia que Dios provee. Séptimo, cultiven una relación personal profunda con Jesús. No se trata solo de prácticas religiosas externas, se trata de conocerlo, de amarlo, de caminar con Él diariamente. Porque al final del día, nuestra protección no está en rituales o fórmulas, está en nuestra unión con Cristo se extrae. Mientras permanezcamos en Él, mientras Él permanezca en nosotros, estamos seguros. El enemigo puede ladrar, pero no puede morder.
puede amenazar, pero no puede destruir. Y ahora, para aquellos que se están dando cuenta de que tienen objetos problemáticos en su casa, déjenme darles instrucciones específicas sobre cómo deshacerse de ellos. Primero oren antes de tocarlos, pidan la protección de la sangre de Cristo sobre ustedes, invoquen a San Miguel Arcángel, el guerrero celestial, para que los proteja mientras manejan estos objetos. Segundo, sáquenlos de la casa lo antes posible, no los dejen ahí ni un día más de lo necesario. Mientras más tiempo permanezcan, más daño pueden hacer. Envuélvanlos en una bolsa o tela, sáquenlos y prepárense para destruirlos. Tercero, destrúyanlos completamente. Si son de tela o papel, quémenlos. Si son de cerámica o yeso, rómpanlos en pedazos pequeños. Si son de metal, pueden enterrarlos en un lugar donde nadie los encontrará o llevarlos a un lugar de desechos donde serán destruidos. Lo importante es que sean completamente eliminados, que no quede nada que pueda ser recuperado. Cuarto, mientras los destruyen, oren. Declaren que están rompiendo toda maldición, toda atadura, todo poder del enemigo asociado con ese objeto. Declaren que su casa, su familia, su vida están bajo la protección de la sangre de Cristo. Renuncien a cualquier influencia que ese objeto haya tenido. Es como cerrar una puerta que estaba abierta. Quinto, después de destruir el objeto, limpien espiritualmente el lugar donde estaba. Rocíen agua bendita, oren, coloquen algo sagrado en ese espacio. Si era una habitación donde sentían opresión, pasen tiempo ahí en oración y alabanza, llenando ese espacio con la presencia de Dios. Sexto, si los síntomas persisten después de haber removido el objeto, Puede ser que haya más de un objeto problemático, o puede ser que la atadura espiritual sea más profunda y necesite ministerio de liberación más intensivo. No traten de manejarlo solos si está más allá de su capacidad. Busquen un sacerdote con experiencia en liberación, alguien que pueda ayudarlos apropiadamente. Y ahora quiero dirigirme específicamente a aquellos que están escuchando esto y se dan cuenta de que ellos mismos han regalado objetos con intención dañina, o que han ido donde brujos para hacer trabajos contra otros. Hermanos, están en pecado grave. Están usando fuerzas demoníacas para dañar a personas creadas a imagen de Dios. Están sirviendo al enemigo, aunque lo justifiquen diciendo que solo querían justicia o que solo querían recuperar lo que era suyo. No hay justificación. Es pecado, es maldad y tiene consecuencias eternas si no se arrepiente. Pero hay esperanza. Cristo murió por todos los pecados, incluyendo este. Si se arrepienten genuinamente, si confiesan, si renuncian a estas prácticas, si piden perdón a las personas que dañaron en la medida de lo posible, Dios los perdonará. Pero el arrepentimiento tienen que estar dispuestos a cambiar completamente de vida, a cortar todo contacto con el mundo del ocultismo, a someterse a la autoridad de la Iglesia, a buscar liberación para ustedes mismos, porque quien practica magia negra está atado demoníacamente. Y tienen que entender que hay consecuencias. Pueden recibir perdón, pueden ser restaurados, pero las maldiciones que lanzaron sobre otros no se deshacen automáticamente con su arrepentimiento. Necesitan ser rotas específicamente. Necesitan, en la medida de lo posible, contactar a las personas que dañaron y pedirles perdón, advertirles sobre lo que hicieron para que ellas puedan buscar liberación. Sé que eso requiere humildad enorme, que es vergonzoso, que puede tener consecuencias legales incluso, pero es lo correcto, es lo que Dios requiere, es parte de la restitución que el verdadero arrepentimiento implica. Y para aquellos que han sido víctimas de magia negra, que han sufrido a causa de objetos malditos, quiero que sepan esto: no están solos, no están abandonados y hay esperanza de restauración completa. Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y eso incluye toda maldición, toda atadura, todo daño espiritual que hayan sufrido. Pueden ser completamente libres. Pueden recuperar todo lo que el enemigo robó, pero necesitan caminar el proceso apropiadamente. Busquen ayuda. No traten de manejarlo solos. Encuentren un sacerdote, un ministro de liberación, alguien con experiencia que pueda guiarlos. Confiesen todo pecado que pueda haber abierto puertas. Renuncien explícitamente a cualquier pacto o atadura. Reciban los sacramentos. Oren, ayunen,
perseveren. Banderíamos se voy a perseveren. La liberación a veces es instantánea, pero muchas veces es un proceso. No se desanimen si no ven resultados inmediatos. Sigan buscando a Dios, sigan clamando, sigan creyendo. Él es fiel y lo que comenzó en ustedes lo completará. Y perdonen, esto es crucial. Perdonen a la persona que les hizo daño, no porque lo merezca, no porque lo que hizo esté bien, sino porque el perdón los libera a ustedes. La falta de perdón es una cadena que los ata a su ofensor, que le da poder continuo sobre su vida. Cuando perdonan, cortan esa cadena. No significa que confíen nuevamente en esa persona. No significa que no haya consecuencias para sus acciones, pero significa que ustedes se liberan del veneno del resentimiento y del deseo de venganza. Ahora, mientras nos acercamos al final de este mensaje, quiero que entiendan la imagen completa de lo que hemos estado hablando. No se trata solo de objetos, se trata de una guerra espiritual que se está librando por sus almas, por sus familias, por su destino eterno. El enemigo está trabajando incansablemente, usando cada estrategia, cada engaño, cada punto de entrada que le demos. Y los objetos malditos son solo una de sus muchas tácticas. Pero nosotros no estamos indefensos. Tenemos armas poderosas. La sangre de Cristo, el nombre de Jesús, la autoridad que nos da como hijos de Dios, los sacramentos, la palabra, la oración, el ayuno, la comunidad de fe y sobre todo tenemos la promesa de que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. El enemigo ya fue derrotado en la cruz, ya fue despojado de su autoridad, ya fue condenado. Solo está operando en tiempo prestado, haciendo el mayor daño posible antes de su derrota final. Nuestra victoria no está en duda. Cristo ya venció, pero necesitamos apropiarnos de esa victoria. Necesitamos caminar en ella, necesitamos aplicarla a cada área de nuestra vida. Y eso incluye ser vigilantes sobre lo que permitimos entrar a nuestro espacio, sobre los regalos que aceptamos, sobre los objetos que tenemos en nuestras casas. Quiero cerrar con una oración, pero antes de eso quiero pedirles algo. Si este mensaje les ha abierto los ojos, si han entendido cosas que no sabían, si se dan cuenta de que necesitan hacer cambios, no lo guarden para ustedes. Compartan este vídeo con otros que necesitan escucharlo. Hablen de estos temas en sus familias, en sus grupos de oración, en sus comunidades, porque la ignorancia espiritual es una de las mayores vulnerabilidades que tenemos como cristianos. El enemigo opera en la oscuridad, en el secreto, en lo que no se habla. Cuando traemos estas cosas a la luz, cuando las exponemos, cuando nos educamos, le quitamos poder. Y déjenme saber en los comentarios, ¿han experimentado algo de lo que hemos hablado? ¿Han identificado objetos problemáticos en su casa? ¿Qué van a hacer al respecto? Me gustaría saber cómo este mensaje está impactando sus vidas y sus testimonios pueden ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Ahora oremos juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante ti reconociendo que hemos sido ignorantes en muchas cosas espirituales. Hemos aceptado objetos sin discernimiento, hemos abierto puertas sin saberlo, hemos permitido que el enemigo establezca puntos de entrada en nuestras vidas y en nuestras casas. Perdónanos, Señor. O sea, Señor, versíos poblaron así por ese Señor que pidieron mis padres y ahora, con la autoridad que nos das como hijos tuyos, declaramos que toda maldición es rota en el nombre de Jesús. Todo objeto que haya sido usado para dañarnos, toda atadura espiritual establecida a través de regalos malditos, todo poder del enemigo operando en nuestras vidas, lo rompemos ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestra casa es territorio consagrado a ti, que ninguna fuerza del mal tiene derecho de estar ahí. Enviamos de vuelta al infierno toda entidad demoníaca que haya entrado a través de objetos y pedimos tu protección, Señor, sobre nosotros y sobre nuestras familias. Danos discernimiento para reconocer el peligro, sabiduría para tomar las decisiones correctas y valentía para hacer lo que sea necesario para caminar en libertad. Que tu Espíritu Santo nos guíe en toda verdad, que tu paz llene nuestros hogares, que tu presencia sea tan real en nuestras vidas que el enemigo no encuentre lugar donde establecerse. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos,
No vivan en miedo, pero sí vivan en vigilancia. No sean paranoicos, pero sí sean sabios. El mundo espiritual es real, las batallas son reales, pero nuestra victoria en Cristo es más real aún. Caminen en esa victoria, ejerzan su autoridad, protejan su espacio. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y recuerden, nunca acepten un regalo sin discernimiento, porque puede ser mucho más de lo que Dios los bendiga, los proteja y los guarde en su amor perfecto. Hasta la próxima, permanezcan firmes en la fe, vigilantes en el Espíritu y siempre confiando en el poder de nuestro Señor Jesucristo.